¿Alguna vez has visto a unos niños luchar por salvar a la persona que más aman, aun cuando el mundo entero parece empeñado en romperles la esperanza? ¿Alguna vez imaginaste que el destino puede unir vidas separadas durante años en el momento más inesperado? Bienvenido, bienvenida a Historias Épicas del Pueblo Mexicano. Antes de comenzar, recuerda revisar si ya estás suscrito al canal y, si estas historias intensas y profundas te conmueven, te invito con cariño a dejar tu me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayendo relatos que te tocan el corazón. Ahora sí, prepárate, porque la historia de hoy comienza con 3 niños vendiendo helados en las calles ardientes de Guadalajara, sin saber que el hombre que está a punto de acercarse cambiará para siempre su destino. En una pequeña colonia popular en la periferia de Guadalajara, donde las calles se llenaban de vendedores ambulantes, puestos improvisados y el ruido constante de camiones y motocicletas, vivían 3 hermanos que, a pesar de su corta edad, ya conocían más del sacrificio que muchos adultos. Santiago, Emiliano y Luz, trillizos de 9 años, despertaban cada mañana antes que el sol para preparar su carrito de helados. No era un negocio familiar ni un juego infantil, era la única forma que tenían de reunir el dinero para pagar la cirugía urgente de su madre, Rosa, que llevaba semanas hospitalizada en una clínica pública después de un derrame que la dejó al borde de la vida. Los niños empujaron el carrito por la calle polvorienta, pasando frente a casas con muros despintados, perros sueltos y vecinos que ya los conocían. Muchos los saludaban con tristeza, sabían la historia, sabían lo que trataban de hacer, sabían que, con todo el esfuerzo del mundo, lo que los pequeños lograban juntar era una gota en el océano comparado con el costo de lo que su madre necesitaba, pero nadie les quitaba la esperanza, nadie se atrevía a romperles ese impulso de lucha tan puro, tan valiente. Hoy sí vamos a vender mucho, dijo Luz, la única niña, pequeña pero determinada, con una trenza larga y mirada firme. Sí, agregó Emiliano, siempre optimista. La señora del puesto de flores dijo que nos iba a comprar 3 paletas. Pero necesitamos mucho más, respondió Santiago, el más serio, el que siempre cargaba la responsabilidad más pesada. A la mamá le hacen falta 20,000 pesos para que la operen esta semana. Y si no la operan, los 3 quedaron en silencio. No querían decirlo, no querían pensar en esa posibilidad. El carrito, viejo y tambaleante, tenía una campanita oxidada que ellos hacían sonar cada vez que pasaban frente a un parque. Ese día hacía un calor brutal. El sol caía directo sobre el asfalto, haciendo que los pies ardieran y que los helados desaparecieran más rápido de lo normal. Los niños caminaban, sudando, con sus pequeñas manos rojas de tanto empujar. Vamos al centro, propuso Emiliano. Ahí siempre hay más gente. Sí, pero también hay otros vendedores, respondió Santiago. No importa, a lo mejor hoy sí tenemos suerte. Caminaron durante casi una hora, esquivando taxis, autobuses y turistas, hasta llegar a una plaza donde se mezclaban familias, parejas, músicos callejeros y oficinistas en hora de comida. Ahí, los trillizos colocaron el carrito debajo de un árbol y empezaron a ofrecer helados, paletas de limón, fresa, coco, helados para el calor, gritaba Luz con fuerza. Las primeras ventas fueron buenas. Un joven que paseaba a su perro compró 2, una señora mayor compró 3, un grupo de estudiantes compró 1 cada uno. Los niños estaban felices. Tal vez ese día sí lograrían juntar suficiente para pagar al menos una parte del anticipo que el hospital exigía. Pero entonces, todo cambió. A la hora del mediodía, cuando la plaza estaba más llena, un hombre se acercó caminando con paso elegante y lento. Traía una camisa blanca perfectamente planchada, un reloj caro y lentes oscuros. Tenía barba de pocos días, arreglada, y una presencia que imponía incluso a la distancia. Su mirada, oculta detrás de los lentes, parecía analizarlo todo, como si buscara algo que hace mucho se le había perdido. Los niños lo vieron acercarse,
pero no le prestaron demasiada atención. No era raro que gente bien vestida caminara por ahí, pero cuando el hombre se detuvo justo frente al carrito, Santiago tragó saliva. Había algo en ese desconocido que le ponía nervioso, como si hubiera una sombra detrás de su postura impecable, como si llevara encima un peso que no podía verse a simple vista. ¿Cuánto cuestan?, preguntó el hombre, con voz grave pero amable. 20 pesos, respondió Emiliano. El hombre asintió y observó a los trillizos con detenimiento. Luego vio el carrito, viejo, remendado con cinta adhesiva, vio sus zapatos gastados, sus manos pequeñas llenas de tierra, el sudor en sus frentes, y algo en él se quebró. «Deme 3», pidió. Santiago abrió la tapa del carrito y tomó 3 paletas. El hombre le dio un billete de 500 pesos. «No tengo cambio», dijo el niño, nervioso. «No te preocupes», respondió el hombre, «es para ustedes». Los trillizos se quedaron paralizados. «¿De verdad?», preguntó Luz, incrédula. «Sí, quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué venden helados ustedes solos? ¿Dónde están sus papás?». Santiago bajó la mirada. «Nuestra mamá está enferma, muy enferma, está en el hospital, necesita una cirugía, y estamos juntando dinero». Los ojos del hombre se endurecieron, pero no por frialdad, por dolor. «¿Y su papá?», preguntó, intentando sonar casual. Fue un silencio extraño, largo, pesado. «No tenemos», respondió Emiliano, bajito. «Se fue antes de que naciéramos. Mamá nunca quiso hablar de él». El hombre respiró hondo, muy hondo, tanto que los trillizos pudieron verlo temblar por un instante. «¿Cómo se llama su mamá?», preguntó, casi en susurro. «Rosa Martínez». El mundo alrededor del hombre pareció sacudirse. «Rosa Martínez», repitió como si el nombre le atravesara el alma. Los niños asintieron. El hombre dio un paso atrás, como si necesitara aire. Se quitó los lentes con manos temblorosas. Sus ojos, oscuros y profundos, estaban llenos de una mezcla imposible de descifrar: culpa, tristeza, incredulidad. «No puede ser», susurró. «No puede ser». «¿Qué pasa?», preguntó Luz, preocupada por la reacción del desconocido. El hombre no respondió. Su respiración se volvió irregular, corta, rápida. Levantó la mano, apoyándola en el carrito para no perder el equilibrio. «Señor, ¿está bien?», preguntó Santiago, dando un paso adelante. El hombre cerró los ojos, y entonces lo dijo. «Yo conocí a su madre, hace muchos años». Los trillizos se miraron entre ellos, confundidos. «¿La conoció?», preguntó Emiliano. «Sí», respondió él con voz quebrada. «¿Y si lo que dicen es verdad? Si ella es realmente Rosa Martínez?» Se detuvo, tragó saliva. «Entonces, ¿es posible que yo sea su padre?». El silencio fue absoluto. Los niños quedaron petrificados. Las personas alrededor siguieron su vida, sin notar la bomba que acababa de caer sobre esos pequeños. «¿Nuestro qué?», preguntó Luz, sin poder creerlo. El hombre respiró hondo. «Su padre», repitió él, con los ojos brillando de algo que parecía arrepentimiento puro. Si Rosa es su mamá, entonces ustedes son mis hijos». Santiago retrocedió, como si alguien lo hubiera empujado. Emiliano abrió la boca sin poder decir palabra. Luz sintió un nudo en la garganta. «No puede ser», murmuró Santiago, negando con la cabeza. «No puede», pero el hombre dio un paso hacia ellos. «Lo sé», dijo. «No tengo derecho a esperar que me crean. No tengo derecho a nada. Yo cometí errores terribles. Me fui, aunque no debería haberlo hecho. Me alejé de su madre cuando ella más necesitaba apoyo. Yo no sabía que ustedes existían. No sabía que ella estaba embarazada. Y si lo hubiera sabido», su voz se quebró, «si lo hubiera sabido, jamás las habría dejado solas». Los trillizos se quedaron inmóviles. Era demasiada información, demasiado dolor, demasiada confusión. Sus vidas enteras habían sido construidas con la idea de que no tenían padre, de que él había desaparecido sin explicación.
de que las puertas estaban cerradas, de que nadie iba a volver por ellos. Pero ahí estaba ese hombre, ese desconocido, que decía ser quien ellos siempre pensaron que jamás conocerían. ¿Cómo podemos creerle?, preguntó Santiago con voz tensa. ¿Cómo sabemos que no está mintiendo? El hombre asintió lentamente. Tienen razón, no tienen por qué confiar en mí, pero déjenme ayudarlos, aunque sea solo hoy. Déjenme ver a su madre, déjenme. Se interrumpió. Déjenme reparar algo de lo que rompí. El carrito tembló bajo la mano de Santiago. Él apretó los labios, mirando a sus hermanos. No sabía qué hacer, no sabía qué sentir, no sabía si debía protegerlos, o creer que el destino estaba siendo generoso por primera vez. Entonces Luz habló. Si usted es nuestro papá, ¿va a ayudarnos a salvar a mamá? El hombre respiró hondo. Con mi vida. Los ojos de Luz se llenaron de lágrimas. Entonces, vaya con nosotros. Él bajó la cabeza. Gracias. Y mientras los niños comenzaban a caminar hacia la clínica donde su madre luchaba entre la vida y la muerte, el hombre sintió que su pasado y su presente chocaban con una fuerza devastadora, porque no solo estaba a punto de conocer a los hijos que nunca supo que tenía, también estaba a punto de descubrir que la vida de Rosa corría peligro, no solo por su enfermedad, sino por algo mucho más oscuro. Los trillizos caminaron por la banqueta con pasos rápidos, empujando el carrito vacío mientras el hombre que aseguraba ser su padre los seguía unos metros detrás, como si tuviera miedo de acercarse demasiado y también miedo de alejarse. El calor de Guadalajara seguía cayendo fuerte, pero para Santiago, Luz y Emiliano, la temperatura ya no importaba. Sus mentes estaban ardiendo por dentro. ¿De verdad crees lo que dijo?, preguntó Emiliano, susurrando, mientras miraba de reojo al hombre. No lo sé, respondió Santiago, con el ceño fruncido. Puede ser, pero también puede ser una trampa. La gente buena no aparece así nada más, y menos alguien rico. Pero, ¿y si sí es?, preguntó Luz con voz temblorosa. ¿Y si mamá nunca nos dijo nada porque le dolía? Santiago apretó los dientes, sin saber qué responder. Él siempre había sido el protector, el que cargaba todo. La idea de que un desconocido entrara de pronto en sus vidas, prometiendo salvarlos, le producía una sensación extraña, mezcla de esperanza y miedo. Detrás de ellos, el hombre, que aún no había dicho su nombre, quizá porque temía que los niños huyeran, caminaba con la mirada clavada en el suelo, como si cargara un peso inmenso, como si luchara contra recuerdos que no quería revivir pero que la vida estaba obligándolo a enfrentar. ¿Cómo te llamas?, preguntó finalmente Santiago, deteniéndose. El hombre levantó la vista, sorprendido. Me llamo Alejandro. El nombre quedó suspendido en el aire. Alejandro, ¿qué?, preguntó Luz con suavidad. Él tragó saliva. Alejandro Herrera. Los trillizos se observaron. Ese apellido no les decía nada. Nunca lo habían escuchado, pero su madre tampoco hablaba nunca de su pasado antes de que ellos nacieran. Era como si una parte de su vida hubiera quedado enterrada junto con un secreto que ahora estaba saliendo a la luz. Alejandro, dijo Santiago, arrojándose al papel de líder, si vienes con nosotros al hospital, quiero que entiendas algo. No puedes acercarte a nuestra mamá sin permiso, no puedes alterarla, no puedes lastimarla, y no puedes prometer cosas que no vas a cumplir. Alejandro asintió inmediatamente, casi con desesperación. Tienes mi palabra, solo quiero verla, y ayudarlos en lo que necesiten. Caminaron unas cuadras más hasta llegar a la avenida donde se encontraba la clínica pública. El edificio era viejo, con paredes descascaradas y ventanas sin mantenimiento. Los pasillos olían a desinfectante mezclado con humedad. Muchos pacientes esperaban horas bajo el sol porque no había sillas suficientes adentro. Era el tipo de lugar donde la esperanza parecía un lujo. Los trillizos entraron apresurados, saludando a la recepcionista que ya los conocía. «Van a ver a su mamá, ¿verdad?», preguntó ella, con aire compasivo. «Sí», respondió Luz. «Trajimos a alguien que quiere verla». La mujer miró a Alejandro,
con una mezcla de curiosidad y desconfianza. No era común ver a alguien vestido como él en ese hospital. Solo familiares directos pueden pasar, dijo. Santiago se adelantó. Él es. Alejandro no les dio tiempo de decidir cómo decirlo. Soy su esposo, soltó. Los 3 niños lo miraron con horror silencioso. La recepcionista, sin embargo, solo asintió, porque en un hospital saturado no había tiempo para cuestionar demasiado. Pueden entrar los 4, pero no tarden, y que no se altere la paciente. Pasaron por el pasillo largo, escuchando toses, monitores cardíacos, pasos apresurados de enfermeras, murmullos de familiares cansados. El corazón de Alejandro latía tan fuerte que los trillizos podían escucharlo. Cuando llegaron a la habitación de Rosa, Luz abrió la puerta despacio. Ahí estaba ella, Rosa Martínez, su madre, la mujer por la que ellos estaban dispuestos a vender helados hasta quedarse sin fuerzas. Estaba recostada, con los ojos cerrados, la piel pálida, los labios resecos. Un tubo de oxígeno le cubría la nariz y un monitor marcaba cada latido irregular de su corazón. Alejandro se quedó paralizado, se llevó una mano a la boca, como si alguien le hubiera clavado una estaca en el pecho. Rosa, susurró, con la voz rota. Santiago lo miró de reojo, sin dejarlo entrar demasiado en la habitación. No le hables fuerte, advirtió. Se cansa rápido. Alejandro tragó saliva mientras daba 2 pasos hacia la cama. Las manos le temblaban. No sabía, dijo en un hilo de voz. No sabía que estabas así. Emiliano lo observaba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Era evidente que el hombre sufría, de verdad, pero ¿podía un desconocido sentir tanto dolor por alguien a quien no había visto en tantos años? Rosa abrió los ojos lentamente. Sus pupilas, débiles pero conscientes, se movieron para enfocar la silueta frente a ella. Mamá, susurró Luz, acercándose. Trajimos a alguien. Rosa se giró, muy despacio, cuando sus ojos finalmente reconocieron el rostro de Alejandro. Su respiración se detuvo por un segundo. Sus labios se abrieron, sin emitir sonido. Una lágrima rodó por su mejilla. Alejandro, susurró ella, casi sin voz. Él cayó de rodillas, junto a la cama. Perdóname, dijo entre sollozos que contenía con dificultad. Perdóname por no estar, por no saber, por no buscarte. Perdóname por todo. Santiago, Luz y Emiliano observaron la escena sin saber qué hacer. La tensión en la habitación era tan fuerte que parecía que el aire se había espesado. Rosa levantó una mano temblorosa y la apoyó sobre la mejilla de Alejandro. Pensé que te habías olvidado de mí, susurró. Alejandro negó, llorando. Nunca dejé de pensar en ti. Te busqué, pero alguien me dijo que ya no vivías aquí, que te habías ido, que no querías saber nada de mí. Rosa cerró los ojos, como si ese recuerdo la hiriera profundamente. No fui yo, susurró. Alejandro alzó la cabeza. ¿Quién? Ella respiró hondo. Tu familia. No quería que estuvieras conmigo. No querían que supieras que estaba embarazada. Los trillizos se quedaron congelados. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Alejandro se llevó las manos al cabello, desesperado. No puede ser. Mi madre hizo eso. Rosa no respondió, pero el silencio fue suficiente. Los trillizos se miraron entre ellos. Nunca habían imaginado que su historia fuera tan enredada, tan dolorosa, tan llena de mentiras que habían marcado sus vidas desde antes de nacer. Pero la revelación más fuerte aún no había llegado. Rosa intentó incorporarse, tosiendo. Hay algo más, susurró. Tienes que saberlo, Alejandro. Ustedes también. Los trillizos se acercaron a la cama, sintiendo un presentimiento que les erizaba la piel. Rosa tomó aire, luchando contra la debilidad. Mi enfermedad no fue un accidente. Las palabras golpearon a todos como un rayo. Alejandro se levantó bruscamente. ¿Qué estás diciendo? Rosa cerró los ojos, respirando con dificultad. Alguien no quería que yo hablara, ni que ustedes supieran la verdad.
Alguien hizo esto. El monitor cardíaco comenzó a sonar más rápido. Los trillizos corrieron a tomarle la mano. Mamá, cálmate, dijo Luz. No hables más, por favor. Pero Rosa no podía detenerse. Había cargado ese secreto demasiado tiempo. Tienen que tener cuidado, susurró. No confíen en nadie de la familia Herrera. No confíen. Sus ojos comenzaron a nublarse. Alejandro gritó. Enfermera, enfermera, por favor. 2 enfermeras corrieron a la habitación. Una presionó botones en el monitor, otra verificó la oxigenación. Los trillizos lloraban, abrazando el borde de la cama. Alejandro retrocedió, con el rostro pálido como un fantasma, porque en el fondo, él ya sabía que su familia era capaz de muchas cosas, pero nunca imaginó que fueran capaces de esto. Cuando las enfermeras estabilizaron a Rosa, los trillizos se quedaron mirándola con los ojos hinchados por el llanto. Alejandro salió de la habitación tambaleándose, respirando como si estuviera a punto de desmayarse. Santiago lo siguió. ¿Qué vas a hacer ahora?, le preguntó el niño, con voz dura. Alejandro levantó la vista, y por primera vez, los trillizos vieron una mirada fría, firme, peligrosa. Voy a descubrir quién le hizo esto a su madre, dijo, y no voy a permitir que les hagan daño a ustedes. Santiago no estuvo seguro de si debía sentirse más aliviado o más asustado. Alejandro respiró hondo. Pero antes, voy a pagar la cirugía. Santiago abrió los ojos con sorpresa. ¿De verdad? Alejandro asintió sin dudarlo. Rosa va a vivir. No voy a permitir que la pierdan como yo la perdí. Y mientras los trillizos regresaban a la habitación, llenos de esperanza y miedo al mismo tiempo, Alejandro recibió una llamada, miró la pantalla, se quedó helado. Era un número que conocía demasiado bien. Respondió, del otro lado, una voz fría, elegante, firme. Alejandro, dijo, escuché que por fin encontraste a Rosa. Él apretó la mandíbula. ¿Qué hiciste? La voz se rió suavemente. Solo te advertiré una cosa, si sigues metiéndote donde no debes, tus hijos van a pagar el precio. Alejandro sintió un escalofrío. Si les tocas un solo cabello, te juro que, tú no decides nada, interrumpió la voz. Tú dejaste de ser parte de esta familia hace años. No te metas. La llamada terminó. Alejandro se quedó mirando su reflejo en la ventana del hospital, con los puños cerrados y los ojos llenos de una rabia que no había sentido en décadas, porque ahora sabía la verdad. Su familia había intentado destruir a Rosa, había ocultado a sus hijos, y ahora quería desaparecerlos a ellos también, y él no iba a permitirlo. La noche cayó sobre Guadalajara con un peso extraño, como si la ciudad entera presintiera que algo estaba a punto de romperse. En la habitación del hospital, los trillizos dormían sentados en sillas incómodas, con la cabeza recargada en el borde de la cama de su madre. Luz sostenía una de las manos de Rosa, mientras Emiliano mantenía vigilado el monitor, murmurando cada cierto tiempo que todo iba a estar bien. Santiago, sin embargo, no dormía. Tenía la vista fija en la puerta, como si esperara que alguien entrara en cualquier momento para arrebatarlos. Afuera, sentado en una banca del pasillo, Alejandro repasaba en su mente cada palabra que Rosa había logrado pronunciar antes de que su corazón comenzara a fallar. La familia Herrera, sus hijos en peligro, su madre enferma por alguien más, y la llamada, esa maldita llamada, su madre, no, la señora que él solía llamar madre, había sido capaz de algo así. No le sorprendía del todo, pero le partía el alma en dos. La rabia le hervía en la sangre, mezclándose con una sensación de culpa antigua que nunca había sanado. Se levantó de la banca, incapaz de quedarse quieto. En ese momento, un hombre apareció al final del pasillo, vestido con traje oscuro, barba recortada, expresión dura. Caminaba con paso seguro, sin mirar a los lados. Alejandro lo reconoció al instante. No creí que te atrevieras a venir aquí, dijo Alejandro en voz baja, cortante. El hombre se detuvo frente a él. No vine a pelear, Alejandro, respondió el recién llegado.
vine a advertirte, esto se está saliendo de control. ¿Desde cuándo te importa lo que me pase a mí?, escupió Alejandro. El hombre lo miró con cansancio. Desde que supe que Rosa estaba viva. Alejandro dio un paso atrás, como si le hubieran arrojado un golpe invisible. ¿Tú lo sabías? Desde hace semanas, admitió el hombre, pero no podía decírtelo. Si lo hacía, ya sabes lo que hubiera pasado. Alejandro apretó los puños. ¿Por qué su salud empeoró tan rápido? ¿Quién la está dañando?, preguntó, con la voz temblando de furia. El hombre tragó saliva antes de responder. No es lo que crees. No es veneno. No es un golpe directo. Alejandro lo miró fijamente. Entonces, ¿qué? El hombre respiró hondo. La terapia que recibía en otro hospital fue alterada. Ella estaba tomando una medicación distinta a la que necesitaba. Alguien la autorizó con tu firma, Alejandro. Alejandro sintió que la sangre se le congelaba. ¿Mi firma?, susurró. Yo jamás sabría. El hombre asintió. Lo sé, pero no importa lo que sepas. Importa lo que otros pueden probar. La cabeza de Alejandro comenzó a girar. La magnitud del complot era peor de lo que imaginaba. ¿Quién autorizó eso?, preguntó con la garganta apretada. El hombre desvió la mirada. Tu madre. Alejandro cerró los ojos, conteniendo la furia, pero antes de que pudiera decir algo, el hombre puso una mano en su hombro. No solo ella, también tu hermano. Alejandro se quedó sin aire. No, eso sí que no lo creo. Pues créelo, él firmó la orden contigo. Ahora, con tu firma falsificada. No sabemos aún. Lo que sí sabemos es que lo hizo para asegurarse de que Rosa quedara demasiado débil para hablar, para que nunca pudiera decir que los trillizos eran tuyos. Ese era el plan. Alejandro golpeó la pared con el puño, dejando caer la cabeza contra el yeso. Hijos de... No terminó la frase. Tienes que moverte rápido, Alejandro. Si ellos descubren que Rosa habló, van a venir por ella, y por los niños. Alejandro levantó la cabeza con una determinación feroz que nunca había sentido antes. No voy a permitirlo, dijo. Les juro que no voy a permitirlo. El hombre lo miró sabiendo que lo decía en serio. Si vas a pelear, dijo, no lo hagas solo. Alejandro se giró hacia él. ¿Me estás diciendo que vas a ayudarme? El hombre dudó unos segundos antes de responder. Rosa salvó mi vida hace años. Le debo más de lo que puedo pagar, y no pienso dejar que la asesinen lentamente con artimañas legales. Alejandro frunció el ceño. Entonces, ¿de qué lado estás? El hombre suspiró. Del único lado que vale la pena, el suyo. Los dos se quedaron en silencio unos segundos. No había tiempo para reconciliaciones largas ni explicaciones. El hospital estaba más peligroso de lo que parecía. Dentro de la habitación, Luz despertó sobresaltada. Había soñado que su madre intentaba hablarle, pero no podía. Se levantó, se frotó los ojos y vio a Emiliano dormido sobre la cama, mientras Santiago seguía sentado en silencio. ¿No has dormido nada?, preguntó ella, acercándose. No quiero, respondió él, y no puedo, necesito pensar. Luz se sentó a su lado. ¿En qué? Santiago apretó los labios. Mamá dijo que alguien quiso hacerle daño. Dijo que no confiáramos en los Herrera. Pero, Alejandro es un Herrera. Luz bajó la mirada. Yo creo que él no fue. Se veía muy triste. Triste no es lo mismo que inocente, respondió Santiago. ¿Y si viene a quitarnos a mamá? ¿Y si solo quiere llevarnos a un lugar peor? ¿Y si... Santi, él lloró, interrumpió Luz. ¿Cuándo has visto a un adulto llorar así? Santiago no tuvo respuesta. Emiliano abrió los ojos. Lentamente. ¿Saben qué escuché mientras dormía?, murmuró, incorporándose. Que los adultos mienten mucho, pero los ojos no. Los tres se quedaron pensando en esa frase. En ese momento, Alejandro abrió la puerta y entró. Niños, dijo con la voz firme pero suave, necesito hablar con ustedes. Santiago se paró de inmediato. ¿Qué pasa? ¿Mamá está bien? Ella está igual, dijo Alejandro, pero necesitamos protegerla y protegerlos a ustedes. Luz dio un pasito hacia atrás. ¿Qué quieres decir?,
Alejandro respiró profundamente, como si fuera a confesar un pecado. Mi familia es peligrosa, mucho más de lo que imaginan. No van a detenerse, no van a dejar que Rosa viva, y no van a permitir que ustedes sigan a su lado. Emiliano boqueó, intentando entender. ¿Por qué?, preguntó con voz quebrada. ¿Qué hicimos nosotros? Alejandro se agachó para estar a su altura. No hicieron nada. Lo que pasa es que ustedes son herederos, y mi familia quiere controlar todo lo que se relaciona conmigo. Si Rosa habla, si ustedes hablan, ellos perderían poder, y esa gente prefiere destruir una vida que perder control. Santiago sintió un escalofrío en la espalda. ¿Qué vas a hacer? Alejandro se levantó despacio. Los voy a sacar de aquí. A ustedes y a su mamá. No pueden seguir en este hospital. No es seguro. Los trillizos intercambiaron miradas tensas. ¿A dónde?, preguntó Luz. Alejandro miró hacia la ventana, como si temiera que un enemigo estuviera escuchando. A un lugar donde nadie los encontrará, un lugar donde mi familia no tenga ojos, y desde ahí, planearemos qué hacer. Santiago cruzó los brazos. No confiamos en ti todavía, dijo, firme, pero queremos salvar a mamá, así que te seguimos. Por ahora, Alejandro asintió. Eso es suficiente, no les pido más. Entonces, la puerta del hospital se abrió con brusquedad. Una enfermera entró corriendo, pálida. Alejandro, los niños necesitan esconderse. Ya, una camioneta negra está estacionada afuera. Preguntan por Rosa Martínez y por los trillizos. Alejandro sintió como un rayo helado recorría su espalda. Tenemos que irnos ahora mismo, gritó. Santiago cargó a Luz del brazo. Emiliano corrió hacia la cama. ¿Qué hacemos con mamá? Alejandro miró a Rosa, frágil, conectada al oxígeno, al borde del colapso, y tomó la decisión más difícil de su vida. La vamos a llevar, dijo con firmeza. ¿Qué?, susurró Luz. Alejandro la miró directamente a los ojos. Si se queda aquí, la matan esta noche. Los trillizos sintieron que el corazón se les hundía en el pecho, y sin tiempo para seguir dudando, Alejandro comenzó a desconectar suavemente los cables mientras los niños acomodaban cobijas para protegerla. Afuera se escuchó un portazo, pasos apresurados, voces graves. ¿Dónde están los niños?, dijo alguien afuera. Los trillizos se quedaron helados. Alejandro cargó a Rosa en brazos. Síganme, ordenó, y no volteen por nada del mundo. Los niños respiraron hondo, y corrieron, porque a partir de ese momento, ya no estaban vendiendo helados para salvar la vida de su madre, estaban huyendo para salvar la suya propia. La noche había consumido a Guadalajara por completo cuando Alejandro, cargando a Rosa en brazos, salió por la puerta trasera del hospital seguido por los trillizos. A cada paso, sentía como el corazón le golpeaba el pecho, no solo por el peso físico de Rosa, sino por el terror de saber que los perseguían hombres capaces de todo. El aire olía a asfalto caliente, adrenalina y destino. Emiliano avanzaba a su lado, con los ojos muy abiertos, mirando hacia todos lados. Luz sostenía la mano de Santiago, y éste caminaba con el cuerpo tenso, listo para correr o pelear si era necesario. Eran pequeños, pero la vida los había obligado a aprender a ser fuertes antes de tiempo. Un ruido metálico los hizo girar. Una puerta golpeada, pasos, voces. Alejandro apretó el paso. No miren atrás, ordenó con firmeza. Solo sigan caminando. Pero los niños sabían que estaban siendo cazados. Podían sentirlo. El aire estaba cargado de peligro. Llegaron a un callejón estrecho. Alejandro abrió una reja oxidada, empujó a los niños adentro y la cerró detrás de ellos. Por aquí no nos verán, susurró. Cruzaron la reja, corrieron por un pasillo largo que daba a un estacionamiento abandonado. Al final, se encontraba una camioneta vieja, mal pintada de azul. Nada que ver con los autos lujosos que Alejandro solía manejar en su vida anterior. La había comprado en efectivo hacía horas, previendo que algo así pasaría. Suban,
ordenó. Los trillizos obedecieron de inmediato. Emiliano se colocó en el asiento delantero, Luz y Santiago atrás, dejando un espacio para Rosa, quien respiraba con dificultad. Alejandro acomodó a Rosa con extremo cuidado, como si fuera una pieza de porcelana. Aguántenos, señora, murmuró Luz, poniendo su mano sobre la de su madre. Ya falta poquito, vamos a estar bien. Rosa, en medio de su fragilidad, abrió los ojos y los miró. Intentó hablar, pero apenas salió un susurro. Mis bebés. Alejandro encendió el motor. Sabía que no podían ir a su casa, ni a la de los niños, ni a ningún hotel. La familia Herrera tenía ojos en todas partes. Necesitaban desaparecer. Los llevaré a un lugar donde nadie los encontrará, dijo. Un rancho viejo que perteneció a mi abuelo. Está abandonado desde hace años. Nadie sabe que aún tengo acceso. Luz, con la voz quebrada, preguntó, ¿mamá estará bien allá? Alejandro respiró hondo. Lo único que importa es que esté viva. El motor rugió y la camioneta salió disparada hacia la carretera. Atrás, en el retrovisor, pudo ver luces moviéndose hacia el hospital. Los estaban buscando. Las manos de Alejandro sudaban en el volante. Aceleró más. Emiliano lo miró fijamente. ¿De verdad va a protegernos?, preguntó con una madurez que dolía. Alejandro lo miró de reojo. Con mi vida, respondió. La carretera hacia el rancho estaba oscura. No había farolas. No había autos alrededor. Solo el sonido del motor y el miedo que los acompañaba. Como un pasajero más. Rosa comenzó a respirar mal. Alejandro estiró una mano para tocar su frente. Está muy caliente, murmuró. Luz empezó a llorar. Papá, por favor, haz algo. La palabra papá le llegó al alma como un golpe. Emiliano volteó sorprendido. Santiago abrió los ojos con impacto. Luz no se retractó. Alejandro tragó saliva. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos. Luz, te lo prometo, pero la promesa le pesó en la lengua, porque sabía que Rosa se estaba apagando. Llegaron al rancho pasada la medianoche. Estaba completamente solo, rodeado de silencio y pasto seco. Alejandro bajó de la camioneta de inmediato. Ayúdenme a bajar a su mamá. Los niños saltaron y lo ayudaron como pudieron. Rosa estaba inconsciente. Entraron al rancho, levantando polvo con cada paso. El lugar olía a madera vieja, abandono y memoria. Alejandro colocó a Rosa sobre un colchón improvisado. Necesito antibióticos, dijo Alejandro, y una inyección que estabilice lo que queda de su ritmo cardíaco. No tengo nada de eso aquí. Santiago, con la voz temblorosa, preguntó, ¿y qué vamos a hacer? Alejandro se levantó de golpe, tomó las llaves. Voy por ayuda, no puedo dejarlos, pero tampoco puedo quedarme mientras ella se muere. Los trillizos se quedaron helados. No nos dejes solos, murmuró Emiliano. Alejandro se agachó, los tomó a los tres del rostro, uno por uno. Escúchenme, ustedes son lo más valiente que he visto en mi vida, y esta noche, tengo que confiar en ustedes como ustedes confiaron en mí. Luz lloraba en silencio. Pero si vienen los hombres malos, ¿qué hacemos? Alejandro respiró hondo. Se encierran en el sótano. Nadie sabe que existe. Yo mismo lo mandé construir cuando era joven. Ni mi familia lo conoce. Santiago lo miró directamente a los ojos. ¿Vas a volver? Alejandro lo miró con una fuerza que traspasó la oscuridad. Aunque tenga que arrastrarme, voy a volver. Y salió a toda prisa. Los niños quedaron solos con su madre agonizante y una casa vieja que crujía con cada soplo de viento. Luz acariciaba el cabello de Rosa. Mamá, resiste, papá va a volver. Emiliano vigilaba la ventana. Santiago caminaba de un lado a otro. Entonces se escuchó un ruido, primero leve, luego más cerca, un motor, una camioneta. Santiago sintió el cuerpo helarse. Luz, Emiliano, apaguen las luces. Los tres se quedaron en silencio absoluto. El vehículo se detuvo afuera del rancho. Pasos, voces. Aquí esconden a la mujer. Tráiganla viva. A los niños. Ya veremos. Los trillizos sintieron el aire desaparecer. Sótano,
susurró Santiago. Ahora, Luz cargó a Rosa de un brazo, Emiliano del otro. La arrastraron entre sollozos hacia una trampilla oculta bajo una alfombra vieja. Santiago la abrió y les hizo una seña. Rápido, entraron. Luz bajó primero. Emiliano ayudó a deslizar a su madre. Santiago descendió y cerró la trampilla justo cuando se escuchó la puerta principal romperse. Voces, pasos, maldiciones. Los hombres registraban todo. Luz abrazó a sus hermanos. La respiración de Rosa era un hilo. Papá va a volver, susurró Luz a sí misma. Él prometió. Afuera, se oían muebles caer, vidrios romperse, gritos. Uno de los hombres dijo, busquen un sótano, tiene que haber uno. Los niños contuvieron el aliento. Rosa gimió apenas. Emiliano tapó su boca suavemente. Resiste, por favor. Pasos se acercaban justo encima de sus cabezas. Un silencio tenso, luego, un ruido ensordecedor, vidrios rotos, gritos afuera, un motor acelerando, un choque, disparos. Los trillizos se abrazaron. Fuerte, papá, susurró Luz. Arriba se escucharon pasos corriendo, el arrastre de un cuerpo, un golpe fuerte, y finalmente, silencio, un silencio profundo. Después, una voz, niños, soy yo, ya pueden salir. Los tres contuvieron lágrimas. Es él, susurró Emiliano. Santiago abrió la trampilla despacio, temblando. Alejandro estaba ahí, herido, con sangre en la ceja, respirando como si hubiera corrido kilómetros. Pero vivo, muy vivo. Ya pasó, dijo con voz ronca. Ya están a salvo. Luz corrió hacia él y lo abrazó como si fuera su única ancla en el mundo. Emiliano se sumó. Santiago, después de segundos de duda, también lo abrazó. Alejandro bajó la mirada hacia Rosa. Tenemos que llevarla de inmediato. Logré tomar medicamentos y equipo del hospital. Vamos a salvarla, se los juro. Los niños asintieron. Horas después, Rosa estaba conectada en una clínica privada segura, con un cardiólogo especial que Alejandro conocía desde su juventud. Los trillizos dormían abrazados en una sala de espera. El médico salió al amanecer. Hizo un paro, pero la estabilizamos, informó. Va a vivir, pero tendrá que recuperarse con calma. Alejandro cerró los ojos con alivio. Después el doctor agregó, nunca había visto a unos niños luchar tanto por su madre. Son especiales. Alejandro los miró dormir y sintió que algo dentro de él se reparaba por primera vez en años. Al mediodía, Rosa despertó. Lo primero que vio fue a sus hijos dormidos junto a ella. Lo segundo, fue a Alejandro sentado cerca, con lágrimas, que no escondía. Ale, susurró con voz débil. Él se acercó. Perdóname, dijo, por no haber sabido, por no haber estado, por todo lo que te hicieron por mi culpa, pero te juro que desde hoy, jamás volverás a estar sola. Rosa tocó su mano. Yo siempre supe que no eras como ellos. Los trillizos despertaron, corrieron hacia ella y la abrazaron llorando. Mami, gritaron los tres. Te salvamos. Ella los abrazó con toda la fuerza que su cuerpo débil le permitía. No, ustedes me salvaron desde que nacieron. Alejandro, conteniendo el llanto, los vio abrazados. Sabía que ese era su hogar, su familia, la familia que el dinero jamás pudo comprar, la familia que había encontrado al borde del abismo, y que estaba dispuesto a proteger con su vida entera. Horas después, mientras el sol caía, Alejandro tomó la mano de Rosa. Cuando te recuperes, quiero que vengas a vivir conmigo. Los cuatro, como lo que siempre debimos haber sido. Rosa lo miró con ojos llenos de amor y miedo. ¿Y si tu familia? Ellos ya no tienen poder sobre mí, y si intentan algo, tendrán que pasar encima de mí, y de la ley, y de la verdad. Ya no les tengo miedo. Los trillizos se tomaron de las manos. Luz sonrió. Entonces, ¿vamos a ser una familia? Alejandro acarició sus cabecitas. La mejor familia del mundo. Rosa sonrió con lágrimas, y por primera vez en mucho tiempo, todos respiraron paz. Gracias por acompañarnos en esta historia tan intensa y emocionante. Dime, ¿te gustó este final? Tu like nos ayuda muchísimo a
seguir creciendo y compartiendo más historias épicas como esta. No olvides compartir este video con alguien que disfrute relatos llenos de amor, lucha y esperanza. Nos vemos en el próximo video de historias épicas del pueblo mexicano.